Ingeniería del ocultismo, mis lores y ladies. Organizadora del evento dice, tal vez entre los presentes pueda haber alguna persona que tenga problemas, sean estos físicos o psicológicos. Aunque a veces, algunos problemas tienen otro origen, de naturaleza inexplicable. El Dr. Malanga esta noche nos hablará sobre el argumento, secuestros alienígenas, una realidad que supera verdaderamente la fantasía. Intentará explicar qué es lo que está sucediendo fuera y dentro de alguno de nosotros desde hace años, a través de la investigación y el compromiso, ha logrado dar contención a muchas personas y ha encontrado respuestas con respecto a ciertas actitudes y comportamientos extraños. Así, sin más que decirles, les dejo con el Dr. Corrado Malanga. Corrado Malanga dice, gracias, les agradezco por haberme invitado. Es una ocasión importante para decir ciertas cosas, para dar un mínimo de información, por lo menos desde mi punto de vista. El argumento sobre el cual hablaremos esta noche es un argumento que podríamos llamar interferencias alienígenas, es decir, se habla de alienígenas en este planeta, de lo que hacen y de lo que no hacen, y es evidente que un argumento de este tipo puede suscitar o risas o incredulidad si se tiene la postura de la ciencia oficial, de la política, de la iglesia. En definitiva, todos los puntos de vista que no están realmente de acuerdo con lo que yo digo, muchos enemigos, muchos honores, decía alguien. Y si alguien, como a mí, hace algunos años, me han cortado el volante del auto, la cosa me preocupa un poquito, pero, en definitiva, no tanto. Además, porque hierba mala nunca muere. Interferencias alienígenas. Yo me involucré en el estudio de este problema, y no lo quería hacer como es habitual, pero me encontré con esto por casualidad. En ese entonces, muchos años atrás, estaba en el Centro Ufológico Nacional. Este argumento era tratado solamente por los norteamericanos, Pat Hopkins a la cabeza, luego se agregó John Mack, que es psiquiatra de la Universidad de Harvard, por lo tanto no es cualquier tonto. Ganó un Pulitzer con un libro muy interesante. Luego un día, se empezó a ocupar de alienígenas, y la universidad le inició un proceso judicial. Él escribió un libro donde habla de alienígenas, 22 o 23 casos analizados con hipnosis regresiva, donde los sujetos, bajo hipnosis recordaban haber sido atrapados por alienígenas y que estos les habían hecho cosas. Son momentos en donde la ciencia oficial es puesta en peligro, por lo que el psiquiatra de Harvard padece un proceso legal, proceso del cual la universidad no saldrá muy bien parada, porque John Mack muestra que existe esta serie de casos, de personas que tienen esos problemas, por lo tanto este problema existe. No se dice los alienígenas existen, se dice que existe un problema que no es poco. En esos años, yo me movía dentro del Centro Ufológico Nacional, porque era él, el encargado de la parte técnico-científica. En el Centro Ufológico Nacional, nunca hubo grandes luminarias, había periodistas, historiadores, archivistas, pero yo provenía de la química orgánica, había hecho todo el recorrido de la universidad, etcétera, etcétera. Había estudiado física cuántica, por lo tanto, veníamos de realidades completamente distintas. Cuando aparecían cosas extrañas, me decían, anda vos, que tú entiendes. Y me mandaban a estudiar estas cosas. Así fue, que un día en Génova, un muchacho que se llamaba Valerio Lonzi, contó haber visto luces que le giraban alrededor, cuando tenía 15 años, y estaba en un campamento, y luego no se acordaba de lo que le había pasado. Así que me mandaron a mí. Yo no quería ir, pero me mandaron. Así empezamos a estudiar este caso. Nos dimos cuenta que después de 1 año y medio, que este muchacho bajo hipnosis regresiva, contaba a grandes rasgos las mismas cosas que contaban los dos norteamericanos en los libros. Entonces, quería decir que el problema no era solamente norteamericano, era también italiano. Entonces publiqué un libro. Este libro tuvo 2 ediciones, con 35,000 copias vendidas, y provocó algo tremendo,
es decir, hizo enojar al Centro Ufológico Nacional, porque ellos me habían impulsado a publicar este libro, pero una vez que fue publicado, se dieron cuenta que el contenido de lo que estaba escrito, a sus amigos los militares, no les gustaba, no lo querían, y se dieron cuenta después. Entonces, empezaron a decir que este libro estaba lleno de porquerías, que puede ser posible, pero dado que el prefacio del libro lo había hecho Roberto Pinotti, que era el presidente del Centro Ufológico Nacional, alguien le preguntó a Pinotti cómo puede ser que haya escrito el prefacio, y él dijo tranquilamente que había hecho el prefacio del libro, pero que no lo había leído, empeorando su posición. Lo dijo delante de 300 personas en San Marino, en un congreso internacional de ufología. De ahí, por diversos motivos, que no estaré acá para contar, comencé a separarme del Centro Ufológico Nacional, y traté de llevar adelante este argumento por mi propia cuenta. ¿Por qué? Porque él había cometido un error, me habían dado un encargo, y si a mí me dan un encargo, hasta que no lo termino, puedo llegar a morir, pero el encargo lo hago, y hasta el día de hoy, estoy en esto tratando de llevar adelante este argumento, así fue como me encuentro en el medio de todo esto. No quería hacerlo, pero ahora que hemos descubierto en estos años, las cosas más extrañas de este universo, que no nos habríamos imaginado jamás. Partimos del libro sobre el Onzi, este libro sirvió como cebo, quería ver si en el mercado italiano, la gente que leía el libro, de alguna manera se resultaba capturado por este anzuelo, leía el libro, y se reconocía en el papel del Onzi y revivía dentro suyo los acontecimientos que a sí mismo se había ocultado, cancelado, siempre enmascarado, escondido. En el libro estaba su experiencia, construida en un ambiente hipnótico, el muchacho resultaba atrapado, y se recuerda, primera de su experiencia, en el campamento, cuando una especie de máquina voladora lo lleva hacia arriba y le hace enderezar los cabellos, y se encuentra en una gran habitación con estos seres pequeños, de 1,20 de altura, con 3 dedos más, el pulgar, hediondos con la gran cabeza, los ojos negros, que le hacían de todo. Durante 2 años y medio, hicimos las hipnosis, con el doctor Moretti de Génova. Yo no hacía en ese entonces las hipnosis. Moretti ponía al sujeto en hipnosis, y yo le hacía las preguntas, porque Moretti como psicólogo, no sabía qué preguntar. Yo que de alguna manera sé algo sobre ovnis, no sabía también qué preguntar, tanto es así, que hacíamos un protocolo previo. Yo a Moretti le decía, ponlo en hipnosis, y yo le pregunto, esto, y esto. Y él va a responder a esta pregunta, y esta pregunta y a esta, inevitablemente era siempre así. Valerio repetía el cliché, de todo lo que habíamos leído, en los libros de los norteamericanos. Y que Valerio ni siquiera obviamente había leído. El libro, llega a las manos, de 35,000 personas, lo leen, por lo tanto 35,000 por 3 unas 100,000 personas. Y yo empiezo a recibir las cartas, las llamadas telefónicas, y la gente que me decía, disculpe, ¿usted escribió este libro? Lo encontré en un mostrador, sabe, me siento identificada, me dijo una señora una vez por teléfono, hace muchos años atrás. Me siento identificada, con lo que usted escribe, son cosas que a mí también me pasaron, pero no tenía el coraje de decírselo a nadie, y me empieza a contar sus sueños, las operaciones quirúrgicas, los alienígenas pequeños, los otros más altos, de todo. Al final de la conversación, que duró 2 horas, yo estaba ahí, después de un día mortal de trabajo, a las 11 de la noche, no daba más, pero bueno, uno tiene que escuchar a las personas. Entonces, me dice, ahora que le conté todo, dígame que estoy loca, dígame si finalmente le pongo un punto final a esta historia. Yo le dije, señora, usted me contó todo, yo no lo sé, pero a mí me parece que usted no está loca. Y lo que me contó, no me parece que lo haya soñado, sino que realmente lo ha vivido. Y hubo 3 segundos de silencio. Yo me esperaba que la señora se hubiera enojado y me dijera, usted no sabe nada, usted está loco. En cambio no, al contrario, surgió el reconocimiento. Así, supe siempre que era así. Bueno, esto es lo que estaba pasando. Es decir, había una respuesta de la humana progenia frente a las cosas que yo había escrito. Entonces, me dije, acá hay que trabajar, tratemos de entender un poco más. Con el caso de Valerio,
No habíamos entendido casi nada, creíamos que habíamos entendido todo, pero en realidad no. Bueno, sí, el sujeto era secuestrado, los alienígenas estaban hechos, de una cierta manera, te llevaban al platillo volador, te hacían de todo, y luego, te llevaban de vuelta a casa, y vos te encontrabas ahí, medio aturdido, y sin memoria. Llegaban las cartas, teníamos que tratar de entender. Entonces, nos inventamos un test de autoevaluación. Él es un test que se ha modificado con el tiempo y que servía para hacer un screen de todas las personas que escribían. Hoy recibo en un año de 14 a 16 mil mails, a los cuales debo responder a todos, en un año. Hay gente que me escribe 5 veces por día, y si no le respondo dentro de las 56 horas, me escriben diciendo, ¿qué haces? ¿Te olvidaste de mí? Esto lo digo para que traten de ponerse un poco en mi lugar. El tipo de evaluación es una serie de preguntas que servía de red. Yo tenía que pescar los abducidos, porque un abducido venía a verme y me decía, usted es el experto. En realidad no me lo decía, me lo hacía entender inconscientemente, usted es el experto, te vengo a ver porque estoy mal, y usted me tiene que decir qué tengo. Yo no podía ser como algún otro grupo ufológico, que dice, bueno, si no sé, pero tal vez. No. Él quiere una respuesta de mi parte. Si yo soy un científico, le tengo que dar una respuesta, sino qué clase de científico soy. La idea es dar una respuesta. El test de autoevaluación es una red que sirve para pescar. Hagan de cuenta que tienen que pescar solamente peces pequeños. Se necesita una red con entramado pequeño, pero una red con el entramado pequeño pesca los peces pequeños, pero se atrapa también los grandes. En definitiva es un lío. ¿Cómo se hace para encontrar un test en donde puedas atrapar solamente los peces pequeños que tú quieres? Simple, la idea es poner esta red con entramado pequeño y dejarla ahí, y hacer de tal manera que el pez se introduzca por su cuenta, se autopesque. Es por eso que se llama de autoevaluación. Es una serie de preguntas que provenían de lo que había escuchado contar a centenares de abducidos. Los centenares de relatos eran todos iguales, porque a todos les sucedían las mismas cosas. Entonces, de todo lo que les sucedía, hemos hecho una serie de preguntas que ahora son casi 60, una cincuentena, un poco más de 50 preguntas. Cada pregunta estaba relacionada con aquello que le sucedía al abducido, con aquello que podía sentir, con aquello que era su estado de ánimo. Una red para abducidos, una red para pescar abducidos. ¿Por qué se llama de autoevaluación? Porque tú lees el test se lee a 2 niveles. Primero lees el test y respondes las preguntas. El segundo es el inconsciente. Tu inconsciente lee las preguntas y siente que hay algo que no le va. Porque las preguntas son tremendas, es decir, van a pescar en tu inconsciente, te hacen unas preguntas que tú dices, ¿qué cuerno de preguntas me están haciendo? ¿Has soñado alguna vez con estar dentro de un contenedor? ¿Has soñado alguna vez que te metían algo en la nariz? ¿Has perdido alguna vez sangre por la fosa nasal derecha? ¿Tienes por casualidad en la tibia izquierda alguna cicatriz hecha de esta forma? Digo, que me están preguntando, solamente pregunte si podría haber tenido alguna interferencia alienígena, y este señor me pregunta qué RH sanguíneo tengo. ¿Has visto alguna vez un ser con las pupilas verticales, o soñado? Porque además hay un modo de poner las preguntas, que es tremendo. Tú a la pregunta respondes que no. ¿Hay alguna vez que hayas visto o soñado con un ser con las pupilas verticales? No, pero una vez y comienza a dar una respuesta completamente diferente. Después, cuando relees la respuesta, dices, pero qué cuerno dije, ¿de dónde viene? De dentro tuyo. Tu inconsciente ha respondido de algún modo. O si no, la misma pregunta te pone en un estado de ansiedad tremendo, que no sabes por qué. Bueno, tu inconsciente tiende a sacar algo. ¿Y por qué se llama de autoevaluación? Porque funcionaba así. El sujeto abducido hacía el test, lo miraba, después me lo mandaba, y decía, escúcheme doctor, ¿puede mirar mi test? Bueno, inconscientemente se era autoevaluado el mismo. El test que se necesita será uno hecho con millones de preguntas, o un test con pocas preguntas. Sé por ejemplo que el Centro Ufológico Nacional está preparando desde hace más o menos 15 años un test que está haciendo la doctora de Ambrosio de Milán y un norteamericano desde hace 15 años.
cuánto se necesita para armarlo, ni que fuera el test de Minnesota con 1000 preguntas. Minnesota es un test que hacen los psiquiatras. El mejor test del mundo es el que es preciso, perfecto, el más lindo de todos, es aquel que tiene una sola pregunta. Si respondes que sí, estás adentro, si respondes que no, estás afuera. Pero para poner una sola pregunta a un cierto tipo de sujeto, tienes que conocer perfectamente la situación del mismo. Por ejemplo, es fácil saber en algunos temas se descubre enseguida. Si eres de derecha o de izquierda, responderás o sí o no, no hay tanta diferencia, ahí se entiende. Pero si eres abducido por los alienígenas o no, no se puede hacer con este tipo de respuestas. Entonces se ponen una serie de preguntas que tienen que ser pocas, porque cuanto menos sean, quiere decir que quien ha hecho el test conoce mejor el problema. Uno no se puede dispersar en millones de preguntas, dado que así entran en el contexto todo, y lo contrario de todo. Pero tampoco se puede hacer solamente una pregunta, porque yo no tengo el conocimiento absoluto del problema alienígena. Unas 50 preguntas resultaron en ser la cantidad justa. El test de autoevaluación tiene un error del 2% aproximadamente, pero siempre en un sentido, nunca en el otro. Es decir, cuando al sujeto yo le digo, tu test ha dado positivo, has sido raptado por los alienígenas, después vemos qué sucede, es siempre así, no me he equivocado nunca, mientras me he equivocado en el 2% aproximadamente, en sentido contrario. He dicho no, a ti no te secuestraron, y en cambio sí lo habían secuestrado. En estos casos el sujeto, que siente que tiene que dar una respuesta negativa, dice, muchas gracias, menos mal, qué suerte, pasa un mes y te vuelve a mandar el test, sabe me equivoqué en algunas respuestas, porque ahora me acordé, y comienza a corregir automáticamente las preguntas. Se descubre así que el test resultaba equivocado, porque un proceso inconsciente interno había hecho modificar algunas preguntas, y sobre la base de la respuesta, yo claramente no sabía dar un resultado correcto. Dentro suyo, el sujeto quiere cuando vuelve a mandármelo, que vos le digas finalmente que sí, que le tocó, como también hay personas, si se ve enseguida, que le gustaría haber sido raptado por los alienígenas. Haría cualquier cosa por haber sido secuestrado. Estos sujetos son totalmente otra cosa, es decir, también hay un síndrome de falsa adopción. ¿Por qué estoy bastante seguro de lo que estoy diciendo? Porque he visto un poco menos de 1 millar de casos, he trabajado con casi 1000 personas, de los cuales más de 200 los he tratado en un modo profundo con hipnosis, aproximadamente 400 con los métodos y las técnicas de la programación neurolingüística, y con los otros tengo una relación de tipo epistolar coloquial, donde uso técnicas y ejercicios que a lo mejor, si tengo tiempo, después les puedo contar, que sirven para que el sujeto pueda él solo entender cuál es su situación. Hemos tenido que inventarnos estos ejercicios, porque no podía poner bajo hipnosis 650.000 italianos, es decir, todos los que tienen este problema, es el 1% como mínimo de la población italiana. 1%, ¿de dónde saca estos datos? El 1% es una locura, de cada 100 personas a uno le tocó, no hay nada que hacer, es la estadística. Muchos años atrás, hice un test, que se publicó en una revista, era un test basado en 13 preguntas. Cuando elaboramos estas 13 preguntas, con una técnica que se llama teoría cuátrico-relacional, es una técnica estadística que ha inventado el profesor Smith, un norteamericano del estado de New York, un ufólogo estadístico, ahí hemos analizado alrededor de 300 casos, no más, en ese entonces, muchos años, atrás la mitad eran varones, la otra mitad mujeres, y ahí trabajando sobre los dos grupos, hemos encontrado los mismos resultados. El 1% de la población italiana, según mi parecer, tenían este problema. Entonces fue necesario inventarse trucos, porque no pudiendo poner en hipnosis 600.000 personas a la distancia, yo les daba un método que tú utilizabas y te podía servir para entender cuál era tu situación. Pero para hacer la metodología era necesario saber qué es lo que te estaba sucediendo. Para entender qué es lo que sucede, hay que tener presente dos aspectos de la cuestión.
uno encontrar muchas personas que te dicen que han tenido este problema para aunarlas con otras tantas personas que dicen tener que ver con el problema, pero que en realidad no es así, es decir, saber distinguir entre un esquizofrénico verdadero y un abducido, porque en ciertos momentos la diferencia es muy sutil. El test de autoevaluación es una consulta que el sujeto te hace, no te conoce, te manda el test y espera tu respuesta. Tomo uno cualquiera. Recuerden esto: en el test de autoevaluación no hay solamente que responder las preguntas, también hay para hacer un dibujo. El dibujo es un test proyectivo, consiste en dibujar el mar con olas. Este test lo inventó una grafóloga holandesa. Ahora no voy a explicar por qué funciona y cómo funciona, porque si bien es algo muy interesante, creo que a ustedes ahora no les interesa. Entonces llegan los dibujos. Estos son de todo tipo, pueden ser como este, se los muestro. En este caso la señora X me manda el test del dibujo así. Porque yo, ahí quien lo manda así. ¿Ven la diferencia? Hay una gran diferencia, hay de todo. Vamos a ver este, tomo uno y lo leemos. Esta es una señora abducida de New York, porque ahora tenemos un problema. Nos llaman de todos lados, por suerte estos, son todos en italiano, son italianos que leen lo que tenemos en internet. Y después hemos tenido la desgracia de haber abierto una sección en inglés, francés y español. Y ya en francés estamos viendo, en esta semana hubo centenares de visitas al sitio desde Francia. Esperemos que no me lleguen también los test en francés. Si no, yo me voy a Brasil con pasaje de ida pero no de regreso. ¿Cómo se reconoce a un abducido? Se reconoce a quien dice que ha sido secuestrado por los alienígenas, al que técnicamente lo cree, pero no lo sabe porque su cerebro no se lo recuerda. Por el estado de ánimo. ¿Y cuál será el estado de ánimo de un abducido? Esto se comprende leyendo el test de autoevaluación. Esta señora de New York, que es italiana, pero vive en New York, y así de paso también vemos las preguntas. ¿Has perdido alguna vez sangre por la fosa nasal derecha? La pregunta está hecha para saber si tiene el esfenoide roto. El abducido tiene siempre el esfenoide roto, porque se le dispara con una especie de bala un microchip en el cráneo, que luego se encuentra y se ve en las tomografías. Entonces veamos cómo responde. Sí, abundantemente. Cuando recién yo me despertaba tenía 7 u 8 años. En el 1979 vivía en un colegio de señoritas, dirigido por monjas, no recuerdo precisamente de cuál fosa. Me despierto, voy a lavarme la cara, y me empieza a botar sangre. Parecía que no iba a detenerse nunca. Siguió así durante días cada mañana cuando recién me despertaba, hasta que una de las monjas dijo, si continúa así, tenemos que avisar a su madre, y tal vez la hagamos ver de un doctor. Me recuerdo perfectamente todavía mi instintiva reacción, miedo atroz. El hecho es que yo no era una niña difícil. Tranquila, acostumbrada a obedecer, lista a jurar sobre la tumba del Padre Eterno y mucho más. No diré nada a nadie, mucho menos a mi mamá, así le prometí al pequeño gris que venía a verme en la noche, y ahora todo se convirtió en un lío serio. Tendré que confesar, si fuera de otro planeta. Y si ahora el doctor, las monjas y mis compañeras se dan cuenta, tal vez mi mamá me dejó acá por esto, en el colegio. Entonces, ¿por qué se comporta así de anormal conmigo? Y si yo fuese incorregible, y ellos me están corrigiendo, así a lo mejor me hago buena, pero donde es que no soy buena. Continuando así por horas y horas creía volverme loca. La niña se da cuenta que en el colegio de monjas, no puedes confesar que pierdes sangre por la nariz, porque el pequeño gris le metió algo adentro. No le puede decir a las monjas que ha venido un pequeño gris, que entre en su habitación. Una vez me llamaron un psiquiatra de Turín,
y me dice: sabe, tengo un caso particular, quisiera saber cómo se hace. Han venido unas monjas de clausura, que me han traído una de ellas endemoniada, que dice que ve alienígenas de 1,20 m de altura, que entra en su celda todas las noches, y quieren que yo la cede, que la trate con calmantes, cosa que hice, pero cuando le dije a la Madre Superiora, que esta persona, la tenía que volver a ver, se la llevaron y la volvieron a dejar en la celda de clausura, y no se supo nada más de ella. Son cosas que pasan. Por ejemplo, ¿has tenido alguna vez disturbios auditivos de un solo lado como sonidos extraños? No me acuerdo nada de esos, silbidos y zumbidos. El abducido tiene detrás de la oreja derecha generalmente, aunque no siempre, a veces también en la izquierda, una pelotita de alrededor de 2,5 milímetros, que se ve con oportunas técnicas radioscópicas. Es una especie de microchip, algo con una especie antenita, que produce dentro del oído interno unos sonidos extraños, como un fax. Esta era una pregunta, por lo tanto, algunos se acuerdan, otros no. Es la calidad, no la cantidad de las respuestas, lo que es importante. Tienes cicatrices en el cuerpo, que no recuerdas cómo te las hiciste. Hace alrededor de 15 años, al despertarme de aquella que considero es mi última experiencia de parálisis de sueño, atención, considero que fue mi última experiencia, no dijo fue mi última experiencia. Noto esta pequeña cicatriz, como un tajito en la rodilla izquierda, que no estaba el día anterior. Nada me sugiere el evento. Sin embargo, me acuerdo que he pensado de controlar la parálisis cada tanto, y todavía está ahí. En ese tiempo era medio ingenua, así fue que me he controlado enseguida al despertarme. La parálisis duró algunos minutos, pero me apreció una eternidad. Fíjense lo que dijo: la parálisis duró algunos minutos. Quien le preguntó de una parálisis, entonces, ha aparecido un recuerdo donde sufre su parálisis. En esa noche donde ella había estado paralizada, al día siguiente le aparece el tajo, y hay algo que la empuja a controlarse siempre, y al día siguiente está este tajo, y así puntos sucesivos. ¿Por qué? Porque su inconsciente sabe perfectamente qué es lo que ha sucedido esa noche, solo que a nivel consciente ella no lo sabe. Entonces se presenta una dicotomía de tipo esquizofrenoide. La parálisis, el inconsciente le está diciendo: dile también lo de la parálisis. ¿Has sufrido alguna crisis depresiva? 15 años de meditación budista, estilo japonés. El abducido pasa por momentos de crisis tremendas, es un ciclo típico. ¡Qué maravilla! Soy estupendo, ya salí de este problema. Y después, no, nunca lo voy a lograr. Así es, esto es la ciclotimia. Y además los abducidos están obsesionados por la meditación, el budismo, el reiki, todo este tipo de cosas. Hay algo que los lleva hacia la meditación. Existe una razón para esto: los años de análisis con un especialista del sector. Los resultados, que podría definir como óptimos, me llevan a la siguiente conclusión: soy un caso sin esperanzas, o si no hay algo que se me escapa. Bueno, cuando no estoy deprimida, estoy llena de rabia. Fíjense que esto es fundamental. Además, si uno está enojado, debe estar enojado con alguien, pero el abducido no puede saber con quién está enojado, porque la parte de su mente que debería recordarle con quién está enojado, no se lo recuerda. Luego toda una serie de emociones negativas que uno siente cuando es el caso, mientras que yo las siento amplificadas al máximo, sin tener serios motivos, o si no. Como repito, tengo serios motivos de los cuales todavía no he adquirido plena conciencia. Me deprimo y porque me cuesta muchísimo comunicarme, y me parece también un esfuerzo inútil. Total, ¿quién me cree? La rabia, en cambio, parece un factor presente durante toda la vida. Está muy relacionada a la sensación de no sentirme libre, como en una prisión, limitada y confinada. Desde pequeña y durante años, he mantenido dentro recuerdos de mí misma, desde cuando estaba en el vientre materno. No me dejo en paz, no tendré un comportamiento humano, ni tampoco uno alienígena. ¿Has soñado alguna vez con alguna persona igual a ti, una copia? Vagamente me parece recordar algo, pero no me parece recordar una copia, mejor dicho, me parece una verdadera sociedad. El problema de la copia: el abducido, cuando resulta secuestrado, recuerda bajo hipnosis una habitación en particular, en donde es introducido en un cilindro horizontal. El cilindro horizontal es llamado por todos con diferentes nombres: el lavarropas porque tiene como un tambor,
el tomógrafo, el aparato de resonancia magnética, habitación del horno, porque lo parece. Luego hay una variante con un cajón que se abre horizontalmente, y la persona es introducida, y en cierto momento todo se convierte en luz, todo vibra, y de pronto se encuentra viendo desde lo alto, y ella se ve a sí misma ahí adentro, y después hay otro cilindro transparente ahí. Quien está ahí adentro, la mujer o el hombre bajo hipnosis dice, hay una figura, y le digo, ¿la conoces? No, me dicen, yo le digo mírala bien, mírala de cerca, haz un zoom, siempre en hipnosis no, y el sujeto que está sentado en el sillón, se mueve hacia adelante, para ver de cerca, y dice, oh, ves como yo, es igual a mí esa soy yo, pero ¿cómo? Le digo no estás en el cilindro horizontal, sí, estoy en el cilindro horizontal, y en el otro vertical, y veo todo desde arriba. Son tres, hay algo que no está bien, entonces, como se entiende que en ese momento, el sujeto describe en realidad que una vez que ha sido introducido en el cilindro horizontal, en el otro vertical aparece una copia suya, igual, la copia que cuando sale, casi te saluda, se va, y tú te quedas ahí, la copia que aparece en todo el procedimiento de la abducción, cuando te secuestran te agarran, y mientras tú estás subiendo por el techo del auto por ejemplo, ves que simultáneamente desciende uno igual que tú, con las mismas ropas, y se acomoda en el mismo lugar que tú estabas, o si no estás en la cama, estás volviendo de una abducción, y esto me lo contó una mujer. Está bajando con un mameluco verde, y ve en la cama una con una pijama, pero soy yo esa que está con la pijama, dice, en un momento algo cambia, una de la pijama a la otra, y la otra le da el mameluco verde, y la que ahora tiene el mameluco verde, vuelve a subir con los hombrecitos. Y las que tiene la pijama se mete en la cama, y se pone a dormir, hay un cambio. Cuando te agarran dejan otro igual, así no se da cuenta a nadie, ni tu mamá se da cuenta. A un abducido que lo están por devolver a la casa en hipnosis le pregunto cuánto tiempo es necesario, para que te devuelvan a tu casa. El abducido me contestó una cosa, que nunca se me hubiera ocurrido. ¿En qué sentido en el espacio o en el tiempo? Y yo que no sé qué responderle, le digo, las dos, bueno hay una vibración, y, después estoy en casa, se lo dije al militar dice el muchacho en hipnosis, vuelvo a casa, pero ha pasado mucho tiempo, ¿cómo hago? El militar le responde, no te preocupes en tu casa hay una copia no se va a dar cuenta nadie que te fuiste. Centenares de hipnosis, centenares de relatos iguales, todos iguales. Esto es el porqué de esta pregunta, ¿te has sentido como si provinieras físicamente de otro planeta, o has soñado algo por el estilo con cierta frecuencia, hasta una cierta edad? De ser de otro planeta, un poco literalmente se pierde la conciencia de quién se es, porque luego en una pregunta sucesiva, se le pide al abducido, ¿has pensado alguna vez que no eres hijo de tus padres? El abducido invariablemente responde, sí, lo he pensado, desde cuando era un niño pequeño, fui hasta mi madre cuando tenía 2 años y medio, y le dije, mamá tú no eres mi mamá, tú eres una copia de mi mamá, la verdadera está en otro lado, y la madre siente que se muere cuando el niño le dice esto. Hay una zona de memoria, que es una zona con acceso negado, se puede acceder con una contraseña, que contiene la información de una vida alienígena. Esto sucede porque cuando el abducido es secuestrado, y esto es una innovación, los norteamericanos no llegaron hasta ahí. Se había entendido algo fundamental, no se había entendido qué era lo que querían los alienígenas de nosotros, nos llevó una vida entenderlo, años y años. Nos dimos cuenta, una vez cuando en una hipnosis, muchos años atrás, sucede la siguiente escena: el sujeto es introducido en el cilindro horizontal, empieza la vibración, vibra, y él se ve a través de un ojo de buey, que en el cilindro vertical, la imagen de sí mismo se está formando. En ese momento se pregunta, Dios mío, ¿quién soy yo? ¿Soy yo el que está ahí, o es él? ¿Cuál es de los dos soy yo?
En ese momento, siente una fuerte vibración en el plexo solar, y cambia la escena, y él se ve desde arriba, y ve el cilindro horizontal, el cilindro vertical, con el adentro en uno, y en el otro, y también desde afuera. Entonces le pregunto a esta telecámara que está afuera, empiezan las preguntas de control, que son las que sirven para entender si la hipnosis está andando por buen camino. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Mírate las manos, no veo las manos, mírate el cuerpo, no veo el cuerpo. ¿Cómo hiciste para darte vuelta? Si el sujeto se elevó así mecánicamente, tendría que haber girado para ver hacia abajo, yo no me di vuelta para ver hacia abajo, entonces ¿cómo haces para ver hacia abajo? Pero yo no estoy viendo hacia abajo, y entonces ¿hacia dónde estás viendo? Por todos lados. ¿Cómo te llamas? Nosotros no tenemos nombre, dice nosotros, habla en plural, ahí era necesario saber qué cuerno estaba sucediendo. Defínete, soy una matriz de puntos de luz. En ese momento, si como la que me estaba diciendo esto, era una cocinera de un jardín de infantes, y que diga que es una matriz de puntos de luz, era necesario primero, antes que nada, saber qué entendía ella, por matriz de punto de luz. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué significa? Me contesta. Le pregunto de otra forma, ¿desde cuánto tiempo existes? Desde siempre, contesta. Así entonces uno entendía que algo no andaba. ¿Qué es esta cosa que hace de telecámara, y que ve quiénes son esos dos? Uno es mi contenedor, y el otro no, el otro nada que ver, ese es oscuro, es negro, ves que no hay vida ahí adentro. Como si yo viera lo que él está viendo, porque el sujeto en hipnosis cree que yo estoy viendo lo mismo que él. ¿Y tú, dónde quieres entrar? No, ahora me hacen entrar en ese negro, pero yo no quiero entrar ahí, ese no es el verdadero, mi contenedor es el otro. Entonces en un cierto momento, te lo dice el primero, te lo dice el segundo, el tercero, decido una estrategia, se pone a sujeto en hipnosis, se le hace cortar la escena, y se lo para ahí en el aire, y se le dice hablemos, ¿quién eres? Y es ahí donde surge el discurso, yo soy eso que ustedes llaman vida, yo soy la vida, yo soy la energía, yo soy nosotros, todos. ¿Cómo te llamas? Nosotros no tenemos nombre, yo sé el nombre de ese, de mi contenedor, me dijo uno, pero yo no tengo un nombre. Entonces tratamos de profundizar, ¿te encuentras bien en tu contenedor? No me interesaba, pero era para tratar de agarrarlo de algún lado, entonces busco de atraparlo desde lejos, ¿te encuentras bien en tu contenedor? Sí, pero igual no entiendo, como que no entiendes, no entiendo por qué estos vienen. Tú se lo dijiste, sí se los dije, pero no lo entienden. ¿Pero qué es lo que quieren estos que vienen? Me quieren a mí, ¿y por qué te quieren a ti? Porque yo soy la vida. De ahí el lío era todavía más grande, en palabras pobres, lo que estaba emergiendo era, que esta cosa resultaba atrapada, separada del contenedor, y puesta en otro contenedor, que no solo a veces, era la copia del humano, sino otras veces, todavía más dramáticamente hablando, era un alienígena, que estaba en uno de esos contenedores, un alienígena que podía tener las formas más extrañas. El alienígena serpiente, ese que tiene una cresta que cuando se enoja se le levanta, y uno en ese momento sigue la telecámara, que es la conciencia, llamémosla así por ahora, que se separaba de su contenedor, y era puesta ahí adentro, para regenerarlo, si no él se moría. Y por un microsegundo, se siente la experiencia de ser un reptil, te miras las manos y dices, estas no son mis manos. ¿Cómo te llamas? No lo puedo decir. Las cuerdas vocales no están adaptadas en ese momento, tú estás ahí, y ves al hombre que está en el cilindro horizontal, y tú eres serpiente en el cilindro vertical. Después, luego de un poco de regeneración, algo se vuelve a separar, y esta telecámara vuelve a un contenedor original, que es el único contenedor que puede ser utilizado para conservar esta cosa por más tiempo. Porque por más tiempo entonces la parte anímica se expresa en un cierto modo. Yo estoy acá para hacer experiencia en este universo, he elegido el contenedor,
El señor Rossi, porque quiero ver, hemos venido aquí para jugar en este universo. Solo que están estos otros, que vienen a rompernos la paciencia, vienen a agarrarnos, y nosotros no queremos. Pero ellos lo hacen igual. Es decir, todo esto era una cosa alucinante. Entonces se comprendió algo fundamental, el alienígena quería algo de nosotros, quería aquello que ni siquiera nosotros sabíamos que la teníamos. Llamémosla, como para entendernos, pero la podríamos llamar Carlos. Anima es esa cosa que contiene la vida, y es inmortal. ¿Por qué? Porque cuando se le pregunta a Anima cuántos años tienes, te dice, no lo sé, en qué año estamos, ¿qué quiere decir? No sabe responder. No tiene la idea del tiempo, no tiene el eje del tiempo. Esto produce al interno de todo esto, que está dentro del cuerpo humano, la capacidad de ser inmortal. El alienígena quiere precisamente eso. Esta fue la razón, por la cual nosotros hicimos cierto tipo de preguntas. Sobre la copia, sobre el sentirse de otro planeta, la pregunta habían sido por eso. ¿Te sentiste que venías de otro planeta, te ha visto, o sentido diferente? Porque nosotros estábamos descubriendo, que en el interior del cuerpo del abducido había un lío descomunal. No estaba solamente la propia abducción. Se abre la puerta entre los chiquitos, y te llevan inmovilizado, te suben al platillo volador, te hacen de todo, y después te devuelven, en el te hacen de todo. Tu vuelta completa es pasar por 3 habitaciones. Empecemos por la mujer, así vemos también la habitación ginecológica, que es la última. La mujer primero es llevada en un ambiente, en donde hay 2 cilindros, ambos verticales, es introducida en el primer cilindro, en el otro está la copia para ser regenerada. Estos 2 cilindros son verticales, si en cambio la copia tiene que ser hecha, entonces vos entrarás en un cilindro horizontal, y la copia se construye en el cilindro vertical. Después hay otra habitación donde un cilindro pesadísimo, de material no transparente, con cables y fusibles, grande, macizo y al lado hay otro cilindro, tú entras en él en el macizo, sientes mucho frío. Nosotros al principio pensábamos que el frío se debía a que este cilindro macizo, que giraba vertiginosamente sobre su eje, fuera como la resonancia magnética nuclear, donde el supermagneto tiene que ser enfriado, con helio líquido, como sucede en nuestros laboratorios, si no el superconductor no funciona. En cambio después descubriríamos que el calor y el frío tienen totalmente otra razón de ser, mucho más esotérica que tecnológica, vibra, y a un cierto punto se separaba la parte anímica, y terminaba en el cilindro que estaba allá donde estaba el alienígena. Puede ser el serpentón, el rubio con 5 dedos, puede ser la mantis, un insecto, alguien diferente a ti, y tú por unos instantes, te sientes alguien diferente. Después la parte anímica, volvía a entrar en el cilindro grande, que dejaba de vibrar, tú salías y quedabas totalmente estúpido. Al final del tour, te hacen entrar en una habitación, donde te hacen controles ginecológicos. La abducida es inseminada, una vez cada tanto, por lo menos 4 veces en el arco de su vida para hacerle gestar 4 hijos alienígenas. El procedimiento que relatan es siempre el mismo. Es una especie de tubo no muy grande, casi como una aguja gruesa, que se introduce en el aparato genital, se le dispara dentro de un óvulo que es externo. Nosotros tenemos el caso de una abducida que se había ligado las trompas de falopio, porque no quería tener más hijos, pero quedó embarazada de todas maneras, y esto demuestra que el óvulo viene desde exterior, lo tiene por 3 meses aproximadamente, la mujer comienza a sentirse embarazada, produce leche, la prolactina que se le sube a 2000, también la bilirrubina, en un cierto momento tiene pérdida de tejido placentario. ¿De dónde viene la placenta si no hubo fecundación? La ovulación venía de afuera. Algunas se dan cuenta de esto, hacen los test de Gravindex, en la primera vez resulta positivo, en la segunda no hay más embarazo. Algunas se dan cuenta que tienen algo que no les funciona la panza, hacen una ecografía, descubren que hay una placenta, descubren que hay dentro líquido placentario y descubren que hay también un latido, pero que es un latido demasiado lento para el latido de un corazón humano.
Entonces uno de los ginecólogos más famosos de la Universidad de Cagliari, en la más grande clínica de toda Europa, dice: son movimientos de contractura de la vagina. Sí, dijo así. La mujer después tiene pérdida de placenta, de tejido placentario, adentro hay un embarazo histérico, sí entiendo, pero con la histeria también hizo la placenta, qué extraño. Los ginecólogos encuentran la oscuridad más absoluta. Cuando se les presenta una cosa de este tipo, solo si es que se logra llevarla a un hospital, poquísimas veces, porque la mujer en una situación de este tipo, no le dice nada a nadie, se muere de la vergüenza, y tiene un terror indecible, por lo tanto trata de resolver ella sola la situación, y además porque dentro suyo, siente una vocecita que le dice: no le digas nada a nadie. Esa vocecita no se sabe bien de dónde viene. Ahora veremos de dónde viene. Esta es la tercera habitación. El embarazo dura aproximadamente 3 meses. La mujer recuerda en hipnosis exactamente cómo con esta especie de cánula luego se le extraerá ese feto. Si podemos hablaremos de esto después de la pausa, porque es algo importante. ¿Has soñado alguna vez que alguien introdujera algo en tu cavidad nasal, en tu oído, en tu ojo, o en tus genitales? No, pero fíjense que esta mujer siempre responde no. Pero he percibido sensaciones muy violentas de terror al solo pensar en estas 3 partes anatómicas: la nariz, los ojos, y mis órganos genitales, además una imprevista fobia por los cuchillos. Y todos los objetos puntiagudos en general, acompañada de un fuerte convencimiento de convertirme en ciega tarde o temprano sin poder evitarlo. Creía que todo esto tendría que ver con los seres grises con los que soñaba de noche. Reinterpretemos la respuesta: creía que eran los seres grises. ¿Qué tiene que ver esto con las fobias de los cuchillos? Y crees bien, porque tu inconsciente, los enlaces los hace correctamente. Eres tú que a nivel consciente, no sabes cómo está enlazado esto, porque no tienes el recuerdo. Entonces los objetos puntiagudos, son esos cuando ella está en la mesa operatoria, cuando la están operando, son los bisturís, etc. Por eso tiene miedo de eso, porque cuando los vuelve a ver, su inconsciente ve y asimila lo que ve, con aquello que ha vivido en el ambiente de la abducción. En ese ambiente, en el momento de la abducción, el inconsciente, linka, ancla, enlaza, el miedo, el terror por este objeto al cuchillo puntiagudo. Todas las veces que la mujer vea un cuchillo puntiagudo, el inconsciente, que no es capaz de mediar, no entiende más nada, dice: cuchillo puntiagudo, terror, crisis de pánico. Funciona así la crisis de pánico. Si encuentras la causa, hablas con el inconsciente y le dices: mira, no te tienes que preocupar, impresionar. Todas las veces que ves un cuchillo puntiagudo, esos eran otros cuchillos. Se lo dices al inconsciente en hipnosis: no te preocupes, ignóralos, los cuchillos son otra cosa. Y le desaparece inmediatamente la crisis. No tendrá nunca más una, se cura en un segundo, sin necesidad de 10 años de psicofármacos, o muchos años de psicoanálisis. Que muchas veces el psicoanálisis sirve más que nada para psicoanalizar al psicoanalista, que está contento. Aunque los psicoanalistas también son buenos, el psicoanálisis es una de las cosas mejores que hay. El psicólogo un poco no te quiere hacer revivir el trauma, así, también. Entonces se toman una taza de café todas las veces que se encuentran, dicen: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así bien, bueno, 50 euros, está bien, pero así no se resuelve el problema. El psiquiatra es alguien que te mira dentro de la cabeza y dice: este es un pedazo de carne, no sanará nunca, démosle calmantes, así por lo menos no le rompe la paciencia a los vecinos. El psicoanalista, en cambio, es aquel que quiere hacerte revivir el trauma, lo revives, lo reconoces, y listo. Yo estoy un poco más de acuerdo con este tipo de tratamiento. A mí se me ha recriminado porque yo soy un químico orgánico, porque no lo va a hacer un psicoanalista este trabajo, porque no lo quiere hacer. No le importa un comino, gana algo con esto, no, entonces no lo hace. ¿Has alguna vez visto, o soñado, con un ser no igual a nosotros? No sabía cómo hacer esta pregunta, no le podía preguntar: ¿viste alguna vez un marciano?
era mejor un ser no igual a nosotros. ¿Qué altura tenía? Más o menos como un chico de 9 o 10 años, algunas veces un poco más alto. A grandes rasgos hay de dos tipos, uno de 1,20 m y el otro de 1,50 m, que es ese que tiene el rostro un poco más parecido a un insecto, y que es el que manda a los otros más chiquitos. Todos los describen así. Como estaba vestido, parecía un mameluco, un kimono gris azulado muy ajustado, parecía la piel de los delfines. Algunas veces tienen como un cinturón o un arnés negro, además tienen un casco gigante enorme, con grandes vidrios de forma almendrada, que cubren los ojos, y de los pies no me acuerdo. A veces el casco no está, pero una cosa que se le asemeja mucho, es la cabezota con los ojos así grandes. Se toma a un abducido, y le haces este trabajito, le dices, mira, ves a este pequeño, ¿qué es? Ese que tiene ese olor tan desagradable, y que cuando camina haces un ruidito que cuando estás en la cama, escuchas esos pasitos, como de conejos, y cuando él se te acerca, y te mira con los ojazos, y gira la cabeza, el ojo se vuelve todo vertical, negro, grande, transparente, y cuando tú miras dentro del ojo, se refleja lo que está detrás tuyo. Cuando el sujeto se recuerda esto, algo dentro suyo se mueve, y aunque si no se lo recuerda, se defeca encima, y hay que hacerlo, porque a través de este tipo de pesca del recuerdo, es cuando todo emerge, todo sale a superficie. Obviamente algunos dicen que yo hago terrorismo ufológico. Bueno, este era un ejemplo de terrorismo ufológico. ¿Te has despertado alguna vez con la piel manchada de amarillo? No, la persona responde no. ¿Qué significa con la piel manchada de amarillo? Cada tanto alguno se despierta y está todo amarillo, manchado. Es algo así, que si se lo pone bajo una luz ultravioleta, se ve azul, como en las discotecas, cuando vas con la camisa lavada con pergolatex, que son unos blanqueadores ópticos o Chlorant. Son agentes que toman la luz ultravioleta y meten en lo visible. Así a uno le parece ver no solo la luz que ha entrado en lo visible, sino todavía más la luz que no ven entrar pero que sale. Parece que la ropa lavada con esto saca más luz de la que entra. En palabras simples, se ha pintado de blanco lo sucio, que sigue estando sucio. Esto es para darnos una idea de los cuentos que nos hacen. No crean lo que se dice en la televisión, no crean en nada, ni siquiera crean en lo que yo digo. ¿Has tenido la impresión de no reconocer a alguno de tus conocidos, o de no reconocerte a ti mismo, de sentirte físicamente diferente, con subsiguiente crisis de identidad? Fíjense lo que responde. Sí, cuando tenía 10 u 11 años, me dibujaba obsesivamente a mí misma, terminaba siempre por meter los ojos del gris en lugar de los míos, tenía terror de mirarme los ojos en el espejo, tal vez tenía miedo que se pudiera ver algo, un periodo penosísimo. Después, hace unos 11 años, era de mañana, y me disponía a hacer la meditación cotidiana. Los momentos de la meditación pueden ser graves, porque te metes en un contexto psicoanalítico particular, por lo que se te abre la cabeza, y ves cosas que no habrías querido nunca ver. Abro el mueble donde está guardado el objeto de culto, un pergamino que debería representar el objeto, sobre el cual focalizar la atención, y tengo una alucinación de un monstruo. Es feísimo, parece muy viejo y me recuerda un poco a un sapo, una especie de dragón de Cómodo, con un cuello muy ancho, ojos repugnantes, como de medio dormido, con los párpados caídos, una verdadera bestia, y los seres grises, que tienen que ver, porque ella ve el Cómodo, y los seres grises. Si como no había hecho nunca caso que estas cosas iban juntas, ahora las ve juntas en este momento de meditación, se le ha abierto una memoria de algo que ella siempre había tenido escondido. En meditación relajas el cerebro, el subconsciente duerme, el inconsciente se percata y dice: agarra esta pelota, porque el inconsciente es como una bestia cuando te quiere contar algo, te la cuenta, aunque tú quieras dormir. En definitiva, me vuelve a la mente todo lo vivido, que tenía, por así decirlo, archivado, y no más lo digo, entro en crisis. Primero me recuerdo de algo que nunca había olvidado. Segundo, siento una identificación con el sujeto descrito que siquiera pasa en la Metamorfosis de Kafka. Tercero,
Ella se siente el alienígena en ese instante, y no entiende. ¿Por qué? Ahora veremos por qué. Cuarto yo el gris el otro pero ¿cuántos son estos? Ir al baño y lavarme las manos para calmar la tensión nerviosa. Sirve solo para hacerme entender que a la piel del cómodo le serviría 1 kilo de crema de Nivea. Ella va a lavarse las manos y siente todavía que tiene la piel del cómodo se ve como el dragón. ¿Por qué pasa esto? Porque en el interior de una zona del cerebro, como les dije antes, con acceso denegado, se enfilan adentro una conciencia alienígena, una conciencia que está hecha de una parte mental, es decir, la mente del alienígena, no el cerebro. La mente, una parte que podríamos definir espiritual, es decir, aquello que nosotros identificamos como el lóbulo izquierdo, la parte racional del alienígena. El alienígena no tiene más cuerpo. ¿Por qué? Porque lo perdió, porque murió, porque tuvo un accidente, pero si como el alienígena es a lo mejor como Einstein, no, pueden perder el cerebro de Einstein, donde lo ponen, a esto no lo pueden tirar, lo ponen en la cabeza de Juan Pérez, que después cuando les sirve lo van a buscar, y lo meten en la cabeza de Juan Pérez. ¿Cómo se hace para meter algo en la cabeza de Juan Pérez? Se pasa a través de la pupila del ojo derecho, con una especie de cable eléctrico, que es algo que se conecta al nervio óptico, y te disparan adentro esto. Generalmente en el ojo derecho. Porque el 80% de las informaciones atravesando el cuerpo calloso, termina en lóbulo izquierdo, donde esto se encuentra el lóbulo izquierdo no en el derecho, siempre el izquierdo, es decir donde está la racionalidad. En el lóbulo derecho el alienígena no puede ir, porque resulta frito, es por esto que lo hacen pasar así. Ahora se ve porque la mujer tiene miedo de volverse ciega. ¿Se acuerdan la pregunta de antes? Cuando sueña, es como en la película de Travis Walton, donde él está atado acostado en una especie de mesa, y desde arriba le meten algo en el ojo derecho. Ahora se ve para qué sirve. Sirve para introducir la memoria alienígena activa. En este punto cuando uno pierde el control de sí mismo, y eso es, el inconsciente no entiende más qué es lo que está pasando. Se abre esta puerta, con la memoria alienígena activa, y tú te sientes, te acuerdas que eres otro. ¿Pero cuál otro? El dragón de cómodo de 2,80 metros de altura, y tú ves que tus manos no son más las que corresponden. Sueñas, tienes sueños, en donde corres en un planeta lleno de pastos, lagos, parloteas con estos otros, tus amigos que corren juntos, todos contentos, etcétera, etcétera. Para no decir otros recuerdos que son tremendos. ¿Has soñado alguna vez con tener un hijo que no era de este mundo? Sí, pero yo no lo he querido aceptar. Si hubiera sabido que en el fardo estaba también este tipo, no lo habría tocado nunca. Esta es una larga historia. También ellos me dicen esto es tuyo, con esa manera un poco cómplice. No quería prestarme al juego. Me sorprendo solamente de ser la única que se revela. Parece como hacer un examen en la escuela, somos todos muchachitos. A propósito, los bichos son 2. Es decir, son como una especie de neonato gris, pero con también algo de humano. Lo encuentro repugnante. Antes de esto, no se me hubiera ocurrido nunca de rebelarme contra los alienígenas. En esta respuesta, ella ha puesto toda una serie de cosas que yo no le pregunté, pero que forman parte en realidad de la emotividad de la mujer que está respondiendo al test de autoevaluación. Descubre así autoevaluándose que todos estos hechos le han sucedido. Bien, ¿qué sucede? La clásica frase, esto es tuyo. ¿Qué significa? No quiere decir que es tuyo. Acá hay que hacer un discurso. El alienígena cuando te habla dentro de la cabeza. Sentís las palabras en la cabeza. Hay un sistema arquetípico para hacer esto. No quiero entrar en explicaciones. Él encuentra el sistema para hablarte en la cabeza, y vos también comunicas las emociones en la cabeza. La imagen funciona de este modo. No es el fonema el que pasa, no es la imagen que pasa, no es el símbolo que pasa, sino el arquetipo, es decir, algo así como una onda base, que va a dar en la mente. La mente traduce el arquetipo en fonema, es decir, en algo legible, pero al hacer esto, lo hace basándose en aquello que es el vocabulario a su disposición.
Si no hay un vocabulario correcto, la mente equivoca la interpretación, esto es tuyo. Una vez un operario de maquinaria, que tenía estas experiencias, le muestran un bebito rubio, con los ojos y la cabeza un poco extraños, y le dicen esto es tuyo, y él en hipnosis recuerda, ¿cómo que es mío? Sí, le responde el alto rubio con 5 dedos, que tiene adelante y está vestido de azul, esto es tuyo, porque tú eres nuestro, de ahí se entiende qué significa decir tuyo. Tuyo no quiere decir tuyo de pertenencia, sino que tiene tu mismo ADN, que tiene el patrimonio genético igual al tuyo. Esto es tu ADN, y tú eres nuestro, porque nosotros te hemos creado, eres nuestro en este sentido, eso quiere decir, por ejemplo, no sé si han hecho caso, cuando el alienígena habla al abducido, y le dice su nombre, el alienígena rubio le habla, y a lo mejor el abducido le pregunta, ¿quién eres tú? Y en hipnosis, en las muchas hipnosis, el nombre emerge, los nombres son Aistir, Aista, Astar, Astarote, Astar Serán. Para los que les gusta la New Age, escuchen que los fonemas son todos iguales, que quiere decir que soñamos todos del mismo modo, no. Quiere decir que esta fonemización que está construida arquetipo mente-fonema, el fonema es siempre el mismo, pero es el significado que la mente da al fonema que puede estar equivocado. De hecho, una vez el rubio nos resuelve el problema, ¿cómo te llamas? Aistal, pero esto no es mi nombre, ustedes creen que es mi nombre, quiere decir otra cosa, yo le pregunto, ¿qué quiere decir? Significa el primero, aquel que ha llegado primero, el progenitor, en otras palabras, el habitual discurso, tú provienes de mí, de hecho yo que he llegado primero, los humanos son todos organismos genéticamente modificados. Desde este punto de vista, todas estas cuestiones se ven dentro del test de autoevaluación. Practicas meditación, técnicas de relajación, artes marciales. Cada tanto un poquito de las dos primeras, la mayor parte. El 99% de los abducidos practican estas técnicas, hay de todo, artes marciales, sobre todo, técnicas de respiración. Nosotros creíamos al principio que esto estuviera ligado precisamente a la memoria alienígena activa del rubio con 5 dedos, el cual es el creador de las artes marciales. Por lo tanto, tener adentro un rubio con 5 dedos, como memoria alienígena activa, en la zona de circuito cerrado, que se puede entrar solamente con una contraseña o palabra clave. Luego veremos cómo se hace en hipnosis. Impulsaba a los abducidos, que tenían esta entidad adentro, a ser vegetarianos, a pertenecer a esa cultura un poco, amémonos mutuamente, pongamos flores a los cañones. No, no era así, no tiene nada que ver, no es el camino correcto. Hay otras indicaciones que nos hacen entender. Una puede ser directamente la parte anímica, es decir, la voluntad de ver claro. La parte anímica quiere de algún modo comprender quién es, conocerse a sí misma, y por lo tanto tiene necesidad de meditar, para salir de la virtualidad que la circunda, para volver un poco a la realidad. Acá se entra en un argumento sobre realidad y virtualidad, que ahora no quiero afrontar, porque es algo cuántico muy complicado. Decía por lo tanto que es un deseo de ánima, del lóbulo derecho a hacer esto. El abducido tiene esta característica, y le surge en algún modo. ¿Has soñado con estar en un lugar tecnológico? Tecnológico, no me parece, aparte de los lugares alienígenas. Si ven, me recuerdo de una señora de Livorno, que vino a verme al departamento. Yo le hago algunas preguntas, pero las tiene todas, cicatriz en la tibia, todo, le digo, ¿has soñado alguna vez con niños dentro de botellas de vidrio? Y ella me dice, ¿pero qué pregunta me hace? Niños dentro de botella de vidrio, pero por favor, he soñado con fetos dentro de cilindros de vidrio. Bueno, estas son un poco las respuestas que a veces me dan. Yo trato de acercarme con cautela de no invadir. En cambio ellos aumentan la dosis. ¿Has soñado con saurios que caminan erguidos, o alguna criatura similar? Acá se hace referencia precisa a saurios que caminan derechos,
cocodrilos en pie. No, pero en la secundaria hice un dibujo, donde me encuentro en una gran astronave de forma cilíndrica, con muchos altos como yo. Y hay también muchos adultos, y yo grito que quiero bajarme, y me parece que hay alguien similar a tu descripción, que vino hacia mí, una especie de azafata. No es un gris, yo tenía tal vez 13 años, una azafata con el cuerpo saurio, y 2,80 metros de altura. ¿Has soñado o visto seres luminosos similares a niños hechos de luz? Veamos cómo responde, y luego les digo el porqué de esta pregunta. No, pero he soñado con un jovencito, con un aspecto muy angelical, parecía inocuo, y se movía lentamente hacia mí. Me da curiosidad, sobre todo porque la aureola no la tiene en la cabeza, sino en los pies. Es un círculo luminoso que parece que lo usara para moverse. Él me ve, empiezo a sentirme incómoda, estoy todavía dormida, se acerca, y entra dentro de mí, no sé cómo describir, entra por los ojos. Entiendo que hay una extraña incongruencia, más se acerca, y más noto que los ojos son muy negros. No tiene nada de lindo, siento un fuerte desagrado, y me despierto gritando. ¿Qué está pasando? El famoso Lux, el ser de luz, que es uno de los 3 parásitos que dominan la cabeza de nuestro abducido. Es este niño luminoso que se mueve, algunos lo confunden con otros. La New Age americana está llena de estas cosas, el ser de luz, el niño índigo, 12 hélices, niños azules, todas estas pendejadas alucinantes. Parece un niño, pero no es un niño. Y tiene los ojos siempre más oscuros, que entra por el ojo. Porque él tiene que ir a meterse en el lóbulo izquierdo, y cuando tú lo ves entrar, sientes una fuerte presión en el plexo solar. Es una situación para vomitar, porque creo que depende del sistema parasimpático, te agarra de ese modo. Esta es una de las peores situaciones que se puedan imaginar, porque este tipito es uno de los 3 parásitos que entran en el cerebro humano y que hace un cierto número de cosas. Lux, lo hemos llamado Lux, porque hace recordar mucho a Lucifer, el portador de luz. Alguien lo ha llamado de ese modo. Es una entidad que está dentro de tu cerebro, se acomoda entre el subconsciente y la mente, y todas las cosas que piensas que son tuyas, en cambio están filtradas por él, y se caracteriza por 2 cosas fundamentales. Para quien tiene esto adentro, se siente siempre más débil, siempre más inútil, siempre más incapaz, siempre más una nada, y la vocecita le dice, estoy yo que te ayudo, no te preocupes, sin mí no puedes ir a ninguna parte. Hay varias frases, sin mí no podrás ver el aura, sin mí no tendrás buenas calificaciones en la escuela, no me eches que si no después, ¿cómo hago para estar sin ti? Que tú me quieres, y te habla con esas vocecitas y... Bueno, la vocecita, cuando nosotros tomamos al sujeto X, y lo ponemos en hipnosis profunda, la vocecita surge, porque se descubrió además, porque estos son estúpidos, pones a la persona en hipnosis, y ellos tienen que estar callados, no hacerse ver, sin embargo cada tanto le sale. Ahora les digo por qué, esta vocecita, nosotros hacíamos errores, habíamos entendido que se podía interactuar con esa parte anímica, que se separaba, y en hipnosis se la podía sacar, y hablarle, y cada tanto hacíamos un error. Las primeras veces hicimos de hecho un montón de errores. En un momento dado, la parte anímica se separa, bloqueas la imagen, y quieres hablar con la parte anímica. Si tú cometes un error al preguntarle quién eres, estás arruinado. ¿Quién eres? No. Te responde enseguida, no. Yo te pregunte quién eres, no te lo digo. Y tienes vocecita así que parece Pinocho. No, no te lo digo. Bueno, tengo que decir algo fundamental. La vocecita no es la vocecita del Lux. Es la vocecita que la mente le pondría al Lux, si el Lux tuviera voz. Es decir, la interpreta, y es igual así en todos los casos examinados.
la vocecita de un tipo jodido. La mente le da esa vocecita, entonces no puedes hablar con la vocecita. Hagamos un ejemplo de vocecita. Tú pones a alguien en hipnosis, y, no te lo digo, que quieres saber, y soy curioso, no dices mentiras, no, yo no digo mentiras. ¿Quién eres? ¿Como quién soy? No lo sabes, no, pero como si me dijiste que me veías dentro de la cabeza, yo puedo ver solamente en la parte de adelante, para ver en la de atrás necesito mucho tiempo. Y con yo contigo no tengo tiempo para perder. Entonces, pueden entender, por qué perdí colaboradores, que literalmente se defecaron en los pantalones, además pasaron otras cosas, transfer contra transfer, ha surgido de todo, pero estos se enloquecieron, y terminaron en el manicomio. Bueno, entonces tú con a la vocecita le puedes hablar, le tienes que contradecir, yo le digo mira querida vocecita, acá las cosas son así, a mí tus problemas no me importan, pero es necesario que te vayas de este contenedor, porque este contenedor no es tuyo. La vocecita dice, no, mío todo es mío, yo le digo, no ves que es suyo, ¿quieres ver cómo él te echa? La vocecita dice, no, no es capaz, duerme, él duerme, no me puede echar. Yo le digo, bueno ahora ha visto que estás, ha visto, la vocecita dice, sí lo ha visto, la vocecita baja enseguida el tono. ¿Se dan cuenta? Si vos haces 2000 hipnosis, las 2000 hipnosis son iguales, la vocecita dice, si me llega a echar después voy adentro tuyo, le digo, bueno haz la prueba, entonces ahí empieza a callarse y a quedarse atrás, porque no puede entrar en mí. Hay un motivo, a lo mejor agarras otro, y se lo preguntas, ¿por qué ustedes no pueden entrar en todos aquellos que les interesa, todos los contenedores? La vocecita dice, no todos no, le preguntó, ¿por qué no? No te lo quiere decir. La vocecita dice, algunos no, le digo, ¿cómo puede ser? La vocecita dice, se dan cuenta. Es decir, en palabras simples, lo que sucede es que el 20% de la humanidad tiene esta parte anímica, que es lo que le interesa al alienígena, el 80% no la tiene. Esos están fuera del problema de abducción, del 20%, el 5% tal vez, más o menos, no lo sé, se deja embaucar, los otros no, aún siendo recién nacido, tú eres chiquitito, pero tu parte anímica es fuerte. Apenas llega el alienígena, le das una patada en las nalgas inmediatamente, lo fríes, lo quemas, lo eliminas. Descubríamos quién era un abducido, era un privilegiado, no, era un desafortunado, es decir, era aquel, que en ese instante, tenía una parte anímica menos fuerte, menos capaz, con menos comprensión, y de alguna manera se dejaba engañar. ¿Le pediste el permiso para entrar en este contenedor? La vocecita dice, no. Yo le digo, ¿por qué no se lo pedís ahora? La vocecita dice, no. Yo le digo, puede que si se lo pides ahora, puede que te lo dé. La vocecita dice, no, no. No quiere pedir permiso. A otro abducido, ¿le pediste permiso? La vocecita contestas, sí se lo pedí, le digo, así cuando se lo pediste, la vocecita dice, sí, cuando no entendía. Entonces no se lo pediste, la relación que existe entre esta entidad alienígena y tú de afuera durante una hipnosis es una relación como con un nenito chiquito. La vocecita dice, yo soy más grande que tú. Le digo, ah sí, eres más grande, la vocecita contesta, si soy más grande de edad, no de altura, yo le digo, sí pero aunque seas más grande, no entendiste nada de la vida, te tengo que enseñar todo. La vocecita dice, ah, te haces el gracioso. Te responde así, por lo tanto es algo como, vieron como las películas de Darío Argento, igual, El exorcista igual, pero este es un exorcismo técnico. Bueno. Un último aspecto, luego hacemos una pausa. El RH negativo. Muchos de los abducidos tienen RH negativo. Si se le pregunta, el 85% responde que sí o si no. Tienen parientes directos con RH negativo. ¿Por qué RH negativo? O RH negativo, entre paréntesis, porque el alienígena, cuando una abducida quiere inocular el óvulo,
necesita que sea RH negativo. Porque el rhesus, el mono, del cual descendemos, tiene el RH que es una proteína. Hay un problema entre la madre y el hijo. Si la madre es RH negativo y el hijo positivo, la madre lo fulmina. En el primer parto, no hay problema, pero en el segundo, ha producido los anticuerpos, y al no estar más esta proteína, aglutina la sangre, la convierte como un yogur, duro, sólido, no circula más la sangre, y el bebé muere. Entonces, es necesario utilizar la inmunoglobulina, que es un inmunodepresor. El alienígena serpiente, que quiere inocular el óvulo en una hembra terrestre, tiene necesidad de una hembra con RH negativo, porque él es serpiente, no desciende del rhesus, del mono. Luego del 49, se descubrió las inmunoglobulinas. Del 49 en adelante, tenemos abducidos, con el RH positivo, pero con una familia siempre con RH negativo, porque la abducción es familiar. Si me agarraron a mí, agarraron a mi papá, o a mi mamá, o a los dos, y agarraron también a mis hijos. ¿Por qué? Porque la parte anímica se relaciona al ADN, y por lo tanto, es un problema de ADN. La parte anímica entra en un cuerpo solo, si las bases piridinas y pirimidinas del ADN tienen una secuencia precisa. Ahora, sé el por qué está este aspecto de la cuestión del ADN, que podría ser importante. Hay aspectos de la cuestión con respecto, por ejemplo a la genética, claramente para mejorar ciertas cuestiones. Nosotros hemos sido biogenéticamente modificados, por lo que en el test de autoevaluación están las siguientes preguntas. ¿Has tenido terillo? ¿Es un párpado, subpárpado anómalo? ¿Tienes alguna membrana interdigital? ¿Tienes alguno de los dedos unidos? Puedes doblar la lengua de esta manera, tocando la parte de atrás del paladar. La mayoría de los abducidos por los serpientes es capaz de con la lengua, ya que debajo están las glándulas salivales, es capaz de escupir a 10 metros de distancia, capacidad que solo tienen los abducidos por los serpientes, es decir, donde está el ADN de la serpiente. Nos hemos dado cuenta de todo esto, por error obviamente, no nos habríamos dado nunca cuenta si no. Alguno de tu familia tiene una cauda, es una pequeña membrana, que aproximadamente el 1% de la población italiana posee, y que es extraída quirúrgicamente cuando el bebé nace. La cauda, sí, porque la serpiente la tiene, es más tiene una cola. Estas son todas imágenes que surgen. Evidentemente tu ADN tiene que ser modificado de manera que tu ADN sea capaz de chupar más cantidad de parte anímica. Así cuanto más anima entra en tu ADN, más produces leche, o sea, la energía que el alienígena quiere extraer. Bueno, hasta este momento, que se ha entendido que los alienígenas, que son de muchos tipos, están todos juntos, para tomar del humano todo. El cerebro para poder vivir eternamente, viven dentro tuyo, porque no tienen más el cuerpo. La energía para que ellos puedan vivir, de lo contrario morirían. En definitiva, los alienígenas aparecen a este punto no como los santos que la New Age nos quiere hacer ver, los salvadores de la humanidad. Pongamos una flor en los cañones, no se disparen. Yo soy Astar Esquerán, el jefe de la flota espacial. No, son unos tarados, que no son capaces de asumir el concepto de muerte, de aceptar el concepto de muerte, y si como no son capaces de aceptar el concepto de muerte, al contrario de los hombres con ánima, están destinados a morir, porque en la aceptación de la muerte es que existe la vida eterna. Hacemos una pausa.